Hola, muy buenas tardes, hermanitas y hermanitos en la divina voluntad. Mi nombre es Zoraida Ledesma Madera. Tengo 35 años actualmente. Primeramente Dios, para gloria de Dios y bien de mi alma, voy a cumplir 36, si Dios quiere, el día 19 de mayo de este mes. Estoy muy feliz y contenta de dar mi testimonio. Ya tenía tiempo con la inquietud y más que nada Jesús diciéndome que quería saber, más bien que quería que diera mi testimonio, porque hay personitas que están con esa inquietud y que con mi testimonio se van a animar a hacer este ayuno de 40 días. Yo desciendo de una familia numerosa, bendito sea Dios, soy del estado de Jalisco, de acá de México. Somos 12 hermanos, incluyéndome yo. Vivemos actualmente solo 10, 5 hombres y 5 mujeres. Yo soy de las más chicas, soy que la 9, porque igual siguen 10 y 11, soy la 10, 11 y 12, soy la 10, perdón, soy la 10, y ya de ahí siguen otras 2 hermanas más chicas que yo. Mm, yo conocí Misión Rúa por medio de una comadre. Hace unos años atrás yo estaba pasando una crisis en mi matrimonio que yo realmente pensaba, como luego dicen, tirar la toalla. Entonces, platicando con mi hermana, la más pequeña de todas, ella me decía, no, es que tienes que echarle ganas, pídele a Dios que te dé esa perseverancia, va con un sacerdote, pregúntale. Cuando yo me sentía pues devastada, mmm, tenía mis 2 niños, yo perdí el tercer niño. Mis niños son muy seguidos, tengo uno de 13 años, otro de 12, que acaban de cumplir años también. Mi niño más grande los cumplió el día de ayer, cumplió sus 13 años. Entonces, yo cuando yo me casé con toda la ilusión y mi sueño siempre fue que en mi matrimonio íbamos a perseverar los dos, y no me miraba yo que era como o sea, como casarme y decir, pues a ver si funciona, ¿da? Y si funciona, pues igual, pues que viene, ¿da? Y si no, pues no. No, yo pensaba que siempre iba a funcionar y que todo el tiempo íbamos a llegar a viejitos. Mi papá y mi mamá aún viven. Mm, de hecho, en septiembre de este año ellos cumplen 55 años de casado. Entonces, pues yo bien contenta porque bendito sea Dios, ellos mm, perseveraron en su matrimonio, aún así, después de sus problemas que ellos tuvieron, de sus dificultades, siguieron unidos. Entonces, hasta ahorita todavía siguen en esa unión y en esa lucha, porque pues el matrimonio no es nada fácil. Mm, Entonces, cuando el mío empezó a tambalearlo, que fue el maligno, de todos modos, mm, ahorita la guerra que tenemos más es eso. Nosotros los matrimonios, el perseverar cuando el demonio nos hace la guerra, porque siento que la vocación del matrimonio es una de las bases más importantes para cualquier otra vocación, porque desde el matrimonio nuestros hijos pueden ser llamados a una vocación sacerdotal, una vocación de matrimonio o de laicos, así, pero desde allí nace. Entonces, sí me daba mucha tristeza cuando yo empecé a tener dificultades en mi matrimonio, a raíz de que, pues, mi esposo, pues, como todo, empezó a dudar, a él, por su trabajo. Él anteriormente era policía. Entonces, él salía mucho, duraba
meses, sus turnos eran de horas seguidas de 2 días, entonces él no venía a la casa y así empezó a fracturarse nuestro matrimonio. Entonces, en su momento, cuando yo detecté que eh, a él, más bien yo descubrí que él empezaba como a llamarle más la atención otras mujeres, entonces a mí me desilusionó mucho eso y yo empecé con esa desilusión en mi corazón. Cuando yo miraba y lo cuestionaba a él, porque yo le había descubierto mensajes con otra mujer, entonces él me los negaba, me decía que no, no pasaba nada. Entonces, una vez, pues sí, descubrí esa verdad. Llegó él medio tomado esa noche y yo pude desbloquear su teléfono y constatar lo que desde mi corazón ya me decía. Entonces ya empecé yo a tambalear en mi matrimonio, como le digo, gracias a esas amistades que siempre me han dado, me dieron un muy buen consejo porque no fueron de las que me dijeron, ¿sabes qué? Ya déjalo, no va a cambiar o es más, o sea, dale un escarmiento. No, o sea, me decían, es que pídele a un padre que te dé un consejo, o sea, tú cómo lo ves, o sea, él de veras quiere dejar ese matrimonio y pues realmente yo lo miraba que no, o sea, porque él negaba todo y aún así creo que el mantenerme yo aún así rezando fue una lucha muy fuerte porque yo siempre hacía lo posible de estar rezando mi rosario lo más que se pudiera. No digo que diario, pero sí era muy, muy constante en mi rosario. Entonces, una vez recuerdo muy bien cómo yo estaba con mi rosario y mis niños aquí también acompañándome. O sea, él se enojó tanto, se puso frente de mí y me miraba con una mirada de coraje. Entonces, yo rezaba mi rosario y lo podía mirar a través, o sea, en sus ojos, ese coraje, o sea, ese resentimiento, no sé qué, contra mí, que yo dije, el día que me casé, yo lo miré a los ojos y yo lo vi, dije, él no tenía eso en sus ojos. Entonces dije, si es el maligno, ¿qué puedo hacer? O sea, es el maligno atacándome desde todos los ámbitos para destruir mi matrimonio. Entonces, un día platicando con esa comadre, bendito sea Dios, el niño de ella es mi ahijado, es de la edad de mi hijo el más grande. Entonces, ella me escuchó, fue Jesús escuchándome por medio de ella y me dijo, ¿sabe qué, comadre? Mm, ella tiene un hermano sacerdote que también es su hermano de ella es mi compadre, porque él bautizó a mi niño cuando él estaba en el seminario, yo bauticé a mi niño y él fue su padrino. Y mi hermana, la más pequeña, fue la madrina de mi niño. Entonces ya me dijo, ¿sabes qué? ¿Sabe qué, comadre? Dijo, ayune, hay un ayuno de 40 días de pan y agua que tiene el padre Claudio Barbu. Me dio su nombre, me dijo, búsquelo en YouTube. Para mí era pues más trabajoso porque no teníamos tanto los medios para poder pagar internet y poder estar viendo sus videos. Pero entonces yo me di a la tarea y Dios me dio los medios y buscaba yo esos videos porque yo lo que se me hacía bien trabajoso era perdonar. Entonces yo buscaba videos en YouTube y ponía, ¿cómo perdonar? Y me salían los videos del padre Claudio y los videos del padre Carlos Cancelado. Entonces, oírlos a ellos a mí me motivaba porque para mí era tan trabajoso, tan solo, aunque no haya habido esa infidelidad, mmm, se podría decir que de haber tenido intimidad, para mí el hecho de que él ya lo hubiera pensado, para mí ya era un dolor muy grande,
que yo no iba a perdonar. Entonces, cuando escuché en una prédica del padre Carlos que decía, es que no tienes que, sí, o sea, dice, no puedes perdonar sin hacer la lucha. Es más, hasta reza por esa persona que está destruyendo tu matrimonio. ¿Para qué? Para que esa persona haya también al que verdaderamente Dios le va a mandar. Dice que obviamente no es tu esposo. Entonces, a mí hasta me daba risa. Y yo decía, ay, es que sí es cierto, de verdad, o sea, sí es así. Entonces empecé a escuchar los testimonios de Misión Rúa y le dije a mi hermana mayor, la más grande, le dije, ¿sabes qué? Hay un ayuno de 40 días, le dije, con el padre Claudio, le dije, y creo que Jesús me está invitando a ayunar en mí. Le digo, yo siento que más que nada, le digo, para poder perdonar y pasar yo esto y poder discernir si realmente yo voy a poder estar con él y mirarlo a los ojos. Entonces, aún sin tener los medios, no, nuestro primer ayuno, ella ayunó conmigo, lo empezamos en, ¿qué sería? Para terminarlo el 9 de agosto. Mi papá cumple años el 8 de agosto. Entonces nosotros decíamos, no lo vamos a poder festejar porque en ese año caí entre semana y no íbamos a poder ir. Entonces dijimos, acomodamos nosotros las fechas para que coincidiera en un fin de semana y terminaba entre 9 y 10 de agosto. Y entonces nosotros ayunamos y mirábamos el video de todos los días del padre Claudio, pero no teníamos tanto la orientación de estar viendo videos de testimonio o entrar a los Zoom y cosas así, pero nosotros hacíamos lo posible por tener constante oración y lo principal, yo que vivo en el pueblo donde yo vivo, a, para gloria de Dios y bien de nuestras almas, tenemos misa todos los días. Entonces, mmm, estábamos saliendo de pandemia cuando pasó eso. Entonces, una vez a mí me tocó ir a misa y me tocó que se limitaban las personas que tenían que ir. Entonces nosotros nos despertamos, mi esposo y yo, porque no era tan fácil de poder llevar a nuestros hijos. Y nos fuimos a la misa y nos quedamos afuera. Entonces, desde allí dije no, yo no me puedo quedar afuera. A mí me dio mucha tristeza porque yo me quedé mirando detrás de la puerta por los barandales y yo miraba cómo el padre salía. Entonces, yo sentí que no, que yo tenía esa gracia de venir a misa todos los días y que en pandemia pudiera pasar que no, o sea, vivimos que no podíamos ir a misa y una vez que pudimos ir a misa era limitado. Entonces yo dije, sí, cierto, son muchos los invitados y pocos los elegidos. Entonces yo dije, yo tengo que ser una de las que quiero ser elegida. Entonces a raíz de que estaba haciendo yo mi ayuno, yo iba diario a la Santa Eucaristía por más, hacia el propósito de confesarme cada 8 días. Eso fue una experiencia tan liberadora, el poder yo estar haciendo mi ayuno, hacer mis exámenes de conciencia tan a fondo que yo después, no sé, yo creo que obras de Dios en mi vida, de Jesús, yo podía buscar en internet cómo hacer una muy buena confesión. Entonces, a raíz de eso, mi matrimonio se fue restaurando. Mm, Poco a poco, no lo fue fácil, pero Jesús en mí me hizo mirar que no nada más yo me sentía defraudada, o sea, que yo había dejado, que como yo me sentía, realmente mi esposo también se sentía así. Miré que las cosas que yo llevaba para mi matrimonio
poco a poco las dejé de ir cumpliendo aquellas promesas. Mm, entonces, Jesús me mostró cómo realmente era yo, lo orgullosa que era, porque yo esperaba que todos los demás cumplieran mis perspectivas de cómo yo los quería que ellos fueran, y al no ser ellos así, a mí me daba coraje. Descubrí mi ira, una ira muy fuerte, que descubrí que eso venía por parte de mi papá, que nosotros veníamos muy con ese pecado de ira, de resentimiento, de orgullo, de que tú no te puedes equivocar, o que si tomas una decisión, eh, tiene que ser para bien, y si esas cosas no salen para bien, tú no te puedes echar para atrás. O sea, Jesús me enseñó tantas cosas que yo tenía que trabajar en mí, porque esas eran puertas que yo le había abierto al enemigo para que entrara en mi matrimonio. No nada más el no orar como por mi matrimonio, sino que en el no trabajar no se podría decir mis defectos, sino mis pecados, o sea, eso afectaba. Entonces, en ese primer ayuno fue muy, muy liberador, porque yo necesité de pedir perdón. Se lo pedí a mi esposo, se lo pedí a unas personas que habíamos tenido dificultades desde antes de que yo me casara en la comunidad donde yo vivía. Entonces, Jesús en mí les pidió perdón a esas personas. Cuando que pasó el disgusto con ellas, yo las miraba y yo decía, jamás, jamás me dieron, y para mí se metieron con lo más grande, pelearon con mi papá y empezaron a decir muchas cosas de él. Entonces eso se hizo como eso de que pueblo chico, infierno grande. Entonces, así nosotros, a raíz de esos problemas que ellos habían tenido, pues la gente nos miraba mal, y yo decía, nunca, nunca les voy a perdonar eso. Entonces, el día de hoy es lo que más le pido. Voy a misa, aún todavía cuando salgo de mis ayunos, para gloria de Dios. Siempre, casi siempre tengo un ayuno por año. Entro en el ayuno, si no es en el de Navidad, es en el de Semana Santa. Entonces, casi, yo sé que Jesús en mí puede hacer los dos del año que se hacen en Misión Rúa, pero siempre se me hace más dificultoso, porque aún seguimos en el trabajo de convencer a mi esposo, más bien no de convencerlo, sino de que él también deje entrar a Jesús en su corazón. Seguimos en esta lucha. No es fácil el matrimonio, pero Jesús en uno y la ayuda de nuestra Madre Santísima es lo mejor que podemos hacer todos los matrimonios. El pedirle al Señor San José que que a lo mejor no escogimos al San José que nosotros queríamos, porque no hicimos a lo mejor tanto la oración y pedirle al Espíritu Santo ese discernimiento. Pero me decía a mí un sacerdote, cuando yo estaba, padre, yo lo dejo, me dice, no, Zoraida, Dios nunca deja que pase algo sin un motivo o razón de ser. Es que Dios va a hacer cosas grandes, aunque tú mires que tú tomaste esa mala decisión, que dices que a lo mejor tu matrimonio no es, que, que digas que no fue lo mejor. No, o sea, Dios lo permitió, y tienes que pedirle a Dios que te ilumine y te ayude, porque sí es lo mejor.
en tu vida porque Él lo permitió. Dice, si no, pues no hubiera pasado eso. Entonces, me quedé con eso. Es más, Él me dijo unas palabras muy sinceras, digo, muy ciertas, que sí, de verdad, sí, o sea, comprobadísimas en mi vida. Que decía Él, Zoraida, tú da todo en tu matrimonio. Me dijo, tú da todo en tu matrimonio. El día que si es así y llega a terminar tu matrimonio, tú te vayas y no te vayas a quedar con el hubiera, en el que no hice esto, que a lo mejor me faltó más. Tú ama, dijo, y no te vas a cansar de amar. Tú ama al máximo. Dice, y si él un día dice que se va a ir, a ti no te va a quedar ese remordimiento, porque tú lo amaste hasta el máximo. Entonces sí es cierto. Después de esa plática con ese sacerdote por teléfono, porque en esos tiempos era trabajoso por la pandemia, el poder tener una plática con un sacerdote. Entonces, él me habló por teléfono y fue mi Jesús ayudándome, porque yo sí le pedía, cuando yo sufría, yo de ahora no lo miro tanto en que fueron problemas, sino fue que el demonio me quiso atacar a mí por medio de que yo mirara que todo era negativo, que en mi matrimonio no iba a funcionar ya nada después de eso. Entonces, Jesús en ese ayuno me enseñó que amar nunca cansa. Y que eso, el simple hecho de poder tú amar, de tu corazón no pueden salir cosas o desearle cosas a los demás que no sea cosas buenas. Porque en el poder tú, hasta en tus palabras, hablar de otra persona, si tú no traes amor y paz en tu corazón, no puedes hablarle a otra persona así, con amor y esa paz. Entonces, este último ayuno, yo me sorprendo, porque yo ayuné ahora en este ayuno de 40 días de que acaba de pasar, ay, ¿cómo se le dice? Se me fue la palabra. Mm, En ayuno de cuaresma. Entonces, cuando este último ayuno, yo me sorprendí porque mi esposo no me dijo nada, cuando él que siempre me dice que no, porque bajo mucho de peso, que porque me distraigo y cosas así. Yo le dije, nomás le dije, Jesús va a ayunar hoy en mí. Esta cuaresma Jesús quiere ayunar en mí. Y él nomás volteó y me vio. Así era, y lo le dije, somos dos, pero le digo, somos dos, pero cuando nos casamos nos hicimos uno. Le dije yo, y si tú dices que no, pues, ¿cómo le hacemos? Le dije yo, tenemos que Jesús va a ayunar en mí, le digo, y si tú también lo aceptas, porque va a ayunar en nosotros, aunque tú no ayunes conmigo, tienes que ayudarme. Entonces, no me dijo sí, no me dijo no. Entonces yo dije, si no me dijo no, pues es un sí. Y yo me preparé, bendito Dios. Entonces nosotros bien bendecidos porque no batallamos en tener nuestros sacramentales para poder ayunar. Entonces, a raíz de eso, nosotros ayunamos cuatro, cuatro hermanas, porque somos 5 hombres y 5 mujeres. Entonces, pues estamos bien felices. Yo la más bendecida y amada por Jesús, la verdad, porque me dio un don tan hermoso
yo digo que muy hermoso porque yo duré cuidando a una viejita mmm, un año con meses, la viejita en cama. Entonces, el año pasado yo no pude ayunar porque mi esposo me decía que como yo la tenía que cargar, yo tenía que hacerle todo, decía que iba a bajar mucho de peso y no iba a poder hacer eso. Entonces, cuando yo empecé a cuidar a esa viejita, ella tenía una llaga en un pie. Su llaga le llegaba como de la rodilla, como, ¿qué sería? Como unos 5 o 6 dedos hacia abajo. Y esa llaga estaba ancha como de 4 dedos y le bajaba hasta su pie, prácticamente hasta sus dedos. Entonces, cuando a mí me propone su hijo que si yo podía cuidar a su mamá, yo sabía, como yo ya tenía la experiencia de que mis ayuno, yo dije, es que yo no voy a poder, pero Jesús iba a poder en mí. Yo tenía miedo lastimarle su pie, tenía miedo a esa responsabilidad, pero era así como ese miedo de, de que yo sabía que yo no iba a fallar al cuidarla a ella, porque yo siempre les digo, es que yo no soy yo, es Jesús haciendo esas obras en mí. Entonces empecé a curarla y bendito Dios, ella empezó a sanar de su pie. Entonces, en cuanto pude, hablé con el padre, le dije a ella no estaba muy bien como de su mente, quiere confesarse. Eh, Ella me decía que sí, pero luego se le olvidaba, como que tenía ese problema en su mente de Alzheimer. Nunca supimos si realmente tenía eso. Entonces, a mí me daba mucho gusto servirla a ella. Todos los días yo tenía que ir en la mañana, en la tarde, en la noche. Entonces, a ella le llevaba a nuestro Señor Jesucristo todos los viernes y yo sabía que era Jesús en mí porque sus hijos no ponían mucha atención en eso. Entonces yo les decía, cuando un enfermo está así, necesita a Jesús para poder sanar. Entonces me decían, ¿sabe qué? Pues si usted se anima y usted quiere, usted hágalo. Entonces yo, bendito Dios, yo iba con el padre y padre, me hace el favor de ir a ver a una enfermita, la estoy cuidando y me dijo, ¿cómo no? En cuanto pudo, vino y me la confesó, le puso los santos óleos. Ella empezó a recuperarse así sorprendente. La gente que conocía a la viejita decía, ¿cómo que en serio? Dice, no, es que sí, bendito Dios. Pasé todo casi un año, faltando poquito para ajustar el año. Me descansan, sí me dio como, yo les había dicho que quería descansar. Mi esposo iba a regresar de Estados Unidos, entonces yo dije, quiero descansar unos días y me descansaron antes. No pude preparar la viejita, entonces un mes y me regresan a la viejita. Más bien me hablan y me dicen, quiero que venga a ver a mi mamá, el mismo señor. Mm, sí me da mucha tristeza porque yo no fui porque temía el ir cuando estaba la otra señora que se encargaba, que ella se fuera a sentir incómoda o que fuera a sentir que yo iba a supervisar el trabajo, cómo lo hacía, si lo hacía bien o no. Entonces yo decidí no ir y lamentablemente no sé qué pasó. Yo digo que no sé la verdad qué pudo haber pasado. Ella se volvió a descontrolar de su llaga la tenía prácticamente cerrada, el tamaño del dedo pulgar, era lo que le quedaba. Cuando me hablaron a mí, mm, la viejita no sé qué le pasó, se reventó una vena arriba, se cangrenó, perdió su pie y no lo perdió tanto, sino es que duré mes y 4 meses
diciembre, enero y febrero. Y marzo. Diciembre, enero, febrero, marzo. Ella acaba de fallecer hace poquito. Lamentablemente, se le secó su pie. No quisieron amputárselo. Entonces yo la curaba todos los días, 2 veces al día. Yo miré cómo se secaba su pie, hasta su rodilla. Ella le quedó su pie seco. Le salieron llagas en su espalda, en sus costados. Ella tenía 3 llagas grandísimas. Las limpiaba yo 2 veces al día. Iba gente y me decía, ¿cómo le hago? Le digo yo, Jesús, Jesús nos ama y es Jesús en mí. Y de verdad, Jesús en mí, yo les digo ahora, Jesús en mí me regaló ese don de poder cuidar, les digo yo a alguien, porque las personas que han cuidado a algún enfermo y tienen, los ha tocado olerlos, saben cómo el cuerpo humano despide un olor tan fuerte. Y bendito Dios, a mí no me pasó, no me enfermé. Mis hijos, tengo una niña de 9 años, yo les decía, mis hijos, dicen que las palabras llegan, pero el ejemplo arrastra. Así debemos de amar a nuestro prójimo, en servirlo en sus necesidades. Mi niña, bendito Dios, o sea, ella me podía ayudar, ella me ayudaba a bañarla. Cuando yo no podía tallarle, ella me ayudaba a tallarle sus manos. Y yo decía, ay Jesús, tú en nosotros obras maravillas. ¿Cuántos Jesucitos, como dice el padre Claudio, necesitamos? En veces oía gente y me decía, o sabía cómo estaba mi viejita, porque yo así le decía, mi viejita. Y me decía, ¿es que acaso existe Dios? Y yo les decía, claro que existe Dios, claro que existe, porque sin Dios ella no viviera. Y me dice, no, pero ¿cómo puede estar sufriendo ella así? Y Dios no se la lleva. Y le digo, no sé, le digo, es que a lo mejor Jesús en ella está reparando algo en su familia, salvando a alguien, no sé. Y siempre me decía, no, es que yo creo que ella no fue buena gente. Le digo, pues para que vean, dichosa ella, que puede reparar porque es una dicha ahorita el poder sufrir. Una de mis hermanas, de las que hay una, en diciembre también le detectaron cáncer. Ella ayunando y, o sea, nosotros decimos, es que Jesús se está acordando de nosotros. Jesús está con nosotros, porque si Él no estuviera, nosotros nos sintiéramos perdidos. Ahorita que el padre Claudio terminaba y nos decía que, que esa paz, que no perdiéramos esa paz, es que sí, cuando la paz gobierna en nuestro corazón, en nuestro alrededor, es difícil que pueda perderse eso, porque cuando uno mismo, como padre o madre de familia, pierdes tu paz, se la transmites a tus hijos esa intranquilidad. Y cuando uno está en paz y te ven tranquilo al decidir, ellos, ellos les motiva eso. Ahorita mi hijo está en plena adolescencia, nada fácil, nada fácil porque uno sabe las puertas que abre, que hay que ir cerrando poco a poco, pero no.
nunca es tarde para empezar. Entonces, les decía yo a mis hermanas, yo ya quiero ser un águila, ya quiero volar. Les digo, yo ya estos años ayunando no me he animado a dar mi testimonio y hoy que regresé, para gloria de Dios y bien de mi alma, fui a la Eucaristía, salí, llegué aquí, yo dije, aquí es a las puras 12, dije, Jesús, hágase tu voluntad en mi vida. Se hizo y aquí estamos motivando a alguien que espero que no necesariamente sea de que diga que esté pasando por restaurar su matrimonio. No, a lo mejor es para alguien que está cuidando a un enfermo, que no es una carga, es un, es un ser las manos de Jesús curando. Yo les digo, así cuando miro a alguien que está quejándose, que está enfermo, les digo, ofrezcan su dolor. Es que es una dicha sentir uno cualquier cosa, cualquier molestia. Cuando vives pidiéndole a Dios que te dé la gracia de vivir en la divina voluntad, ora maravilla. En nuestro pueblo, el padre que llegó apenas nos está, estamos como quien dice a prueba, porque tenemos a Jesús Eucaristía expuesto desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, todos los días. Todos los días nos dicen que perseveremos para que no sea nuestra capilla de adoración eucarística día y noche. Entonces nosotros felices, nosotros dijimos, cuando oímos eso, que nos cambiaron a nuestro señor cura, dijimos, no, es que Jesús de verdad nos ama. Dijimos, ¿cómo va a pasar esto aquí en nuestro pueblo, que es tan pequeño, a comparación de otros que son grandísimos? Nuestro pueblo no es tan grande. Y tenemos ese regalo y esa gracia de que nos tenemos a Jesús Eucaristía presente y expuesto desde las 9 de la mañana. Entonces, a mí me acomoda y le digo, es que Jesús, de verdad que me amas, porque puedo ir a misa de las 8 de la mañana, de las 12 del día a las 6 de la tarde, a la que mejor me acomode. Entonces, yo esté o no esté en ayuno, yo desde pandemia me lucho todos los días mi Santa Misa. Digo, porque es un regalo. A mí no me gustaba vivir en este pueblo porque para mí ya era el estrés de mirar carros, de mirar todo, y yo en un rancho donde solo miraba animales, la naturaleza, poquita gente, no convivir. Entonces llegar aquí a mí y cuando descubrí a Jesús aquí, pues yo dije, es que soy feliz porque puedo venir a verte todos los días, mi amado Jesús, y comulgarte y recibirte y ayudar a los demás. Entonces, yo siento que Jesús me ha bendecido muchísimo con el don de poder cuidar a los viejitos. Digo que es Jesús sanando en mí, dándome, dándome esa paciencia de poder cuidar yo a alguien así mayor, porque yo siento que yo no tenía esa paciencia, yo era muy corajuda, muy soberbia, y Jesús sanó eso en mí, la soberbia, el orgullo, todo, como dicen, o sea, si detectas un pecado los tienes todos, todos. Entonces yo dije, Jesús, sáname, y ahí vamos, poco a poco, y este es mi testimonio de Jesús obrando en mí. Gracias por vernos. Suscríbete al canal de Misión Rúa YouTube ahora para que podamos seguir difundiendo la misericordia de Jesús en el mundo entero. Y no te olvides de compartir, darle me gusta, comentar y suscribirte al canal para ser un misionero Rúa más.